Hola, buenas noches. Si estás en directo con nosotros en este Facebook Live, hoy es jueves 27 de agosto del año 2020. Y pues con pretexto de este asunto de la pandemia, los jueves nos hemos dedicado a consultar un libro de carácter literario. Tengo los martes una lectura en directo y ocasionalmente, ayer lo hice, me dedico también a hacer algunas grabaciones y cápsulas con textos de carácter de desarrollo personal. Estamos trabajando ayer un capítulo maravilloso de Las mujeres que corren con lobos de la maestra Clarisa Píncola. Bueno, pues los jueves es totalmente literario y hoy tenemos una joya maravillosa de una autora madrileña. Todavía vive, ya es mayor, pero es muy divertida. No la conozco personalmente, pero sé de ella, pues, y es sus textos, sus novelas, y este en particular es una joya, yo considero. Hago una introducción más o menos rápida. Se llama La loca de la casa. La frase tiene que ver con estas voces que tenemos guardadas interiormente en nuestra cabeza, donde está pues el tipo aferrado, el tipo sensible, el tipo emocional, etcétera, etcétera. Y dice Santa Teresa de Ávila, una religiosa, pues de hace, no sé si exactamente voy a investigarlo, si fue de la Edad Media o ya del Renacimiento español, que una de esas voces era la loca de la casa, que justo es la que en ese sentido pues echa a perder las cosas, la que hace desmadres, pero también la que es muy contenta, la que canta. La portada del libro está una foto con una familia relativamente antigua en blanco y negro y la única chavita que aparece con un vestido en color, supongo, a lo mejor era nuestra querida maestra Rosa Montero y justo es pues la loca de la casa, la que hace referencia a eso. Entonces la loca de la casa es una de estas voces que si sabemos convivir con ella nos puede generar una vida muy divertida. ¿Y qué es la loca de la casa? Pues es la que se le ocurre escribir, es la que se le ocurre hacer poesía, cantar, todo el asunto que tenga que ver con belleza lo desarrolla esa voz llamada pues la loca de la casa. Y en el texto es quizá la primera vez. Este es un texto que al paso de la historia seguramente te ocupará un lugar mucho más privilegiado. Es tan divertido y tan relativamente sencillo que yo creo que los críticos no le han dado el justo valor de esta obra. Pues estos güeyes son como muy serios y muy formales y muy estructurados. Y como esta obra es muy divertida, es relativamente incluso nada pretenciosa, entonces me parece que por eso está como un poco desajustada. ¿Pero por qué lo digo? Porque es básicamente un ensayo. ¿Qué es un ensayo? A diferencia de lo que hemos trabajado aquí, ya hemos trabajado novelas, que hemos ya leído bastantes. Empezamos con cuentos, con El soldadito de plomo y con El corazón delator de Edgar Allan Poe, con Música para camaleones de Truman Capote y leímos ya una obra de un texto teatral o un texto dramático que fue Edipo Rey, ya está en nuestra lista Romeo y Julieta. Y hoy vamos a entrarle con una especie, voy a decir una especie porque no acaba de ser, de un ensayo. ¿Qué es un ensayo? El autor se propone ensayar, se propone practicar alguna tesis de manera libre. Podrá ponerle poesía, podrá ser muy formal, podrá jugar, podrá hacer diálogos, lo que quiera. Por eso justo es un ensayo. Y a diferencia del asunto científico, donde lanzamos una tesis que el ensayo o el experimento es para comprobarla, aquí no, aquí parece ser que la obra cobra vida propia, entonces tengo un par de ideas acerca de cómo me siento en la pandemia y si no me quiero comprometer con una historia formal, si no quiero generar un asunto de altas y bajas dramático para no hacer una obra de teatro, entonces me pongo a ensayar, a ver qué sucede y cómo vivo esta onda de la pandemia y empiezo a escribir y de pronto se me ocurren unos chistes y la obra de pronto me lleva también a otro lado al cual yo se supone que había puesto como objetivo. Ese es un ensayo. Ahora, esta mujer normalmente se ensaya, Michel de Montaigne no se lo propuso, pero fue el inventor de los ensayos, cuando se puso él no tenía pretensiones filosóficas y entonces dijo, ok, ¿qué es la amistad?
Y empezó a escribir sin hablar de manera filosófica, ni armar un sistema, ni contradecir a otros filósofos. Simplemente lo fue soltando. De ahí nació el concepto de ensayo. Bueno, ¿por qué este no acaba de ser un ensayo totalmente? Pues justo como buena loca de la casa, esta mujer Montero, en algunas de las situaciones pone un asunto como novelesco. La historia con su amante gringo, no sé si es gringo o es inglés, este actor famoso en ese momento, nos la cuenta 3 veces. Y en las 3 veces cambia de situaciones, pero nos advirtió que era real, que esa historia ella la vivió. Y al contarla 3 veces, entonces como lectores decimos, sí fue cierto, está inventando esta vieja. Y al final dice, no importa, cuando conviertes tu vida o cuando conviertes una invención, se va llenando de tu vida. Decía Michelle Pfeiffer, esta actriz estadounidense maravillosa, que ella trabajaba muy poco, era muy fuerte el asunto. Dice, yo trabajo muy poco en realidad porque en las historias de amor me enamoro de los actores y no está chido. Dice, pero de veras me enamoro. A veces se los digo, a veces no. La mayoría de las veces incluso mejor no. Pero es tal el trabajo de compromiso que ella genera con la historia que termina enamorada de su compañero de trabajo. Esto puede pasar, pues, en términos de la distinción de cuándo es real lo que hacemos artísticamente y cómo eso que hacemos artísticamente termina por influirnos y terminamos comportándonos como escritores, como autores, incluso en otras áreas, pues como ingenieros. Se nos nota perfectamente en la vida si somos vendedores de seguros, si somos ingenieros, si somos etcétera, etcétera, por la relación tan simbiótica, tan dependiente una de otra, que se genera con lo que vamos elaborando en la vida. Bueno, pues entonces por ahí va esta maravilla que es la loca de la casa. Cuando lo preparaba para esta charla, pensaba, porque está demasiado enfocada en los autores, en lo que es la literatura y qué es escribir. Y básicamente nuestro grupo, y particularmente este de los jueves, yo creo que lo que somos es decir, lo que somos lectores. En realidad, somos lectores. Nadie me ha mandado sus escritos. Por ahí me entero de que algunos lo tienen. Yo mismo tengo mis propios textos, pero no los compartimos entre nosotros. Y a mí me parece muy importante revisar que también la situación de la lectura es todo un asunto maravilloso, humano, profundo, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces les voy a pedir ahora que con la lectura que vayamos haciendo de La Loca de la Casa, cuando diga lectores, nosotros en automático le agregamos, cuando diga, perdón, autores o escritores, nosotros en automático pensemos también en lectores, en que somos esa otra parte que completa este proceso. Bueno, entonces La Loca de la Casa arranca diciendo, me he acostumbrado a ordenar los recuerdos de mi vida como un cómputo de novios y de libros. Son las dos cosas importantes en la vida de esta mujer, los galanes y los libros. Las diversas parejas que he tenido y las obras que he publicado son los mojones que marcan mi memoria, convirtiendo el informe barullo del tiempo en algo organizado. La pregunta básicamente para nosotros es hacia dónde, qué situaciones tienes con respecto a tu vida. Las escuelas, es decir, en este año estaba yo en la prepa, en este año estaba en la universidad, en este año estaba haciendo mi maestría, las novias, los barrios, los deportes, jugué fútbol y luego me pasé a otro, etcétera. ¿Qué situaciones hacia atrás te permiten revisar qué estabas haciendo en ese año con respecto a tu vida? Más adelante dice, sé de personas que cuentan sus vidas por las casas en las que han residido, o por los hijos, o por los empleos, e incluso por los coches. Puede que esa obsesión que algunos muestran por cambiar de automóvil cada año no sea más que una estrategia desesperada para tener algo que recordar. Ese es uno de los primeros elementos por los cuales escribimos y por los cuales leemos, algo que recordar. De ahí el trabajo importantísimo de que generemos un presente poderoso, bello, hermoso, porque hacia adelante, cuando el futuro se convierte en presente, este presente será algo que recordar. De ahí el trabajo maravilloso de que cada día hagamos una vida plena para que nuestros recuerdos en este momento de adelante hacia atrás tengan esa cohesión y tengan esa belleza. Una mera recreación, un mito, un invento, el asunto de escribir.
cosa que sucede con todas las infancias. Es decir, ¿qué hacemos con los recuerdos de nuestra infancia? ¿En qué las convertimos? Pues en una recreación, en un mito. Atención, en un invento. Nos inventamos cosas en la infancia. Yo hay cosas, ay, a veces pienso si estoy loco o me estoy haciendo ya verdaderamente viejo, pero bueno, cuando menos lo establezco, hay cosas que luego platico que digo, fíjate que no sé si me pasaron o las soñé. Al principio me angustiaba un poco, hoy ya me vale madre, pues cualquier cosa que de pronto platico digo, fíjate que no sé si lo viví o lo soñé. Qué interesante porque al final de cuentas el sueño es parte de la vida. Siempre he pensado que la narrativa es el arte primordial de los humanos. Hay muchos, claro, ya lo he trabajado en otras cápsulas, que lo que nos hace seres humanos es el lenguaje. Y lo que nos unió como grupo fue empezar a contar las experiencias de lo que íbamos pasando. Los primeros cazadores con los mamuts, ya con la noche encima, con la fogata y con la piel cubierta, tal vez con la amante a un lado, con los hijos cerca, empezaban a contarse la aventura de manera trágica, si en este caso algún compañero murió, por ejemplo, o cómica, si alguien se resbaló, o la mezcla de ambas situaciones. Ahí nace la literatura, pero es posible que también ahí nazca la misma humanidad. Eh, porque nuestra identidad reside en la memoria, reconocer quiénes somos. Yo sé que soy el que soy porque recuerdo mi pasado. La cercanía absoluta de haber vivido con mi papá, pues, de Alzheimer, la gran angustia con respecto a los que estábamos, y me parece que incluso de él mismo, era no saber quién era. Yo no sé si se lo planteaba, yo no sé si la enfermedad le permitía en algún momento determinar no sé quién soy. Pues hay cosas que no sé si alguna vez tendré que repetir. Ahora me arrepiento, creo que tenía mucho miedo haber hablado con él cuando empezaba la enfermedad, cuando sabíamos que ya tenía Alzheimer, qué sentía, qué pasaba. Yo lo veía un poco desesperado, lo veía haciendo ejercicios mentales como un asunto de recuperación y me pareció un poco fuerte preguntarle si era consciente. Qué difícil que si somos conscientes de que se nos están olvidando las cosas. Si en el momento en que se te olvidan hay un asunto de no hay problema, o sea, cuando menos me acuerdo que tengo Alzheimer y entonces no me desespero, o era francamente la nada, esa nada que yo creo que por allí pasó mi padre y no sé si por allí pasan los enfermos de Alzheimer, porque provoca desgaste emocional, ¿no? Entonces bajan de peso, tienen problemas estomacales, les duele la cabeza por ese estado de temor, de no saber en dónde están. Entonces, bueno, es muy importante, dice aquí la Montero, que lo que me permite contestar quién soy es todo lo anterior, que ayer estuve haciendo una charla o que hace 50 años ya vivía bueno, en otra recámara, pero estaba yo en esta casa, etcétera. Las cosas que he ido hilando en ese presente, que ahora es un pasado, son las que me permiten decir, yo soy ese de quien hablan o este que está hablando. Esta historia en el relato de nuestra biografía. Ya ahora el coaching habla de que este pasado lo puedes modificar. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque si el pasado nos jode, es decir, yo como hijo de un padre alcohólico, por ejemplo, tengo de dos opciones. Culparlo y generarme en víctima, o decir qué maravilla que no obstante que haya pasado por estas circunstancias, el amor de mi padre de todas maneras llegó, de todas maneras me invadió y además me está convirtiendo en este ser poderoso, amoroso, entregado, servicial. Fíjense cómo es la misma historia, pero la interpretación puede ir cambiando. Ok, en la siguiente página, si estás con nuestro texto, estoy en la página 6. Si no tiene mucho que hicimos este cambio a Facebook, entonces, por ejemplo, para el de la próxima semana, escríbeme, hacemos un contacto vía WhatsApp y yo te mando el texto en PDF ya trabajado, ya subrayado. Entonces, esta charla puede generarse más interactiva si tienes tu texto a la mano y a la vez nos vamos, bueno, en este caso me vas escuchando. Uno escribe siempre contra la muerte, dice Rosa Montero. Y en realidad Octavio Paz en el Arco y la Lira dice que no solo escribimos, preparamos una rica comida, disponemos la mesa a la hora de comer, tendemos la cama, porque el gran elemento es la muerte, tanto si nos atrapa como si no.
Hay un texto de José Revueltas que dice, de todas maneras, si la muerte va a llegar, que me encuentre arreglado y dispuesto. Y si no va a llegar, entonces el beneficio es para mí. Ahí intentemos generar el sentido positivo con respecto a la muerte. Ayer la charla de las mujeres que corren con lobos decía, invita a tu relación amorosa a la muerte. De manera que si sabes que en la relación amorosa, que puede ser con cualquier persona, está puesta la muerte, el mensaje que hoy tengo de decirle te amo a mis hijos, no lo espero para mañana. Está aquí la muerte tan cerca que qué tal si me lleva dentro de un rato, al terminar la charla, a la mitad de la charla me dice, vámonos cabrón. Y entonces ese mensaje ya no lo pude mandar. O esta entrega al presente, dejar de preocuparme por tonterías y entregarme a la charla porque la muerte está aquí diciéndome, es posible que este sea tu último Facebook Live. Así que tú sabes si te entregas y lo haces con pasión o no. Por eso es importante que la muerte esté puesta ahí en nuestra vida. En la página 7 dice, hablar de literatura, pues, es hablar de la vida propia y de la de los otros, de la felicidad y del dolor. Y es también hablar del amor, porque la pasión es el mayor invento de nuestras existencias inventadas. Esta frase es maravillosa, güey. Solo se trata de inventarnos la vida. Ahí es cuando la banda dice, vive la vida, solo vívela. Lo más jodido que puedas estar ahorita, si no tienes dinero, si no tienes trabajo, si tienes miedo del pinche virus, esa es tu experiencia y nadie la está viviendo como tú la estás viviendo y es lo único que tienes que vivir en este momento. Entonces paremos con los fantasmas mentales que no nos dejan vivir la experiencia a plenitud. La sombra de una sombra, el durmiente que sueña que está soñando. También esto ya lo hemos trabajado básicamente en los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. En la primera página del capítulo 2 o en la página 8 voy a leer un poco más. Dice, con respecto al lector, con respecto a nosotros que le entramos, que me siguen, que aprendieron a leer, que estarán buscando que sus hijos se conviertan en lectores. Creo que todos los humanos entramos en la existencia sin saber distinguir bien lo real de lo soñado. Ahí tenemos el ejemplo de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Léanla, por favor, seguro la trabajaré también aquí. A un padre a quien le dicen que su hijo, Segismundo, cuando crezca lo va a matar. Y entonces, y que traerá muchos males a la población. Y entonces manda a Segismundo a vivir en una cueva. Le manda un maestro, lo trata muy bien, le da de comer muy bien, lo viste muy bien y lo educa. Se me acaba de escapar el nombre del tipo que lo está educando. Y como no pasa nada, en realidad, entonces un día le dan una oportunidad a Segismundo a ver si se porta bien, porque en la cueva él se entera de que está encerrado, que hay afuera una vida, y entonces se vuelve un neurótico, y es un cabrón que asesina, por ejemplo, a la gente que se le acerca, la mata. Entonces le dan una prueba en el palacio, a ver si pasa esa prueba, no les cuento más. La vida es sueño de Calderón de la Barca. De hecho, la vida infantil es en buena medida imaginaria. El proceso de socialización, lo que llamamos educar o madurar o crecer, consiste precisamente en podar las florescencias fantasiosas, en cerrar las puertas del delirio, en amputar nuestra capacidad para soñar despiertos. Y hay de aquel que no sepa sellar esa fisura con el otro lado, porque probablemente será considerado un pobre loco. ¿Qué es madurar en ese sentido? Pues sí, parar con las fantasías, ¿no? Llegó un momento en que el famoso osito con el que nos vamos a dormir, pues ya se acabó porque ya empieza a preocupar, ya irte al osito, irte con el osito a dormir a los 13, 14 años, hasta socialmente empieza a generar un ambiente complicado. Jorge, mi hijo mayor, un día cuando creció y estuvo en la casa con nosotros, a mí me decía Marco, yo no lo obligué a que me dijera papá, y como en realidad él, al ser mi primer hijo, nadie me decía papá, todo el mundo me decía Marco, entonces él asumió y dijo, pues este es Marco y así se quedó. Por ahí en primero de primaria, en segundo de primaria, tal vez le preguntó a su mamá si yo era su papá. Y entonces ya le dijo, sí, claro. Ah, no, le dijo, oye mamá, yo no tengo papá. Y entonces mi ex le dijo, sí, claro que sí, sí tienes papá. Y dice, ¿quién es? Marco, Marco es tu papá, pues por eso vive con nosotros y bla, bla, bla. Me dice, dice, es que como los otros niños veo que le dicen papá, pues a un señor, yo pensé que no tenía. Dice, no, sí. Y a partir de ahí me empezó a decir papá. No sé si me hubiera encantado que me siguiera diciendo Marco,
Pero finalmente, socialmente, él dijo, no, yo no quiero ser el rarito que le dice por su nombre a su papá, entonces mejor como todos. También sucedió que nos saludábamos con beso de labios, entre él y yo, así de trompín, así nos saludábamos, y justo entró a primaria y también ese beso se acabó. De parte de él, básicamente, empezó a ponerme la mejilla, yo lo entendí perfecto. Eso tiene que ver, ¿ven? La fantasía, el asunto de generar, el asunto de empezar a parecerme a los otros para no sentirme extraño, eso también le llama a la Montero este asunto de ir madurando. El novelista tiene el privilegio de seguir siendo un niño, yo diría que incluso el artista, y todavía el propósito de mi charla es el lector. Entonces, no solo el novelista, sino cualquier artista, pero si no eres ni novelista ni eres artista, el lector, cuando abrimos un texto, en realidad también abrimos la posibilidad de convertirnos en niños. Y de hecho lo hacemos, porque todas las pinches locuras que nos cuenta, las vivimos. Yo me he encontrado llorando, me he encontrado riendo cuando subrayo apasionado, no puedo dejar un texto, cancelo citas con tal de seguir en la lectura y le estoy creyendo al güey que me está diciendo las cosas, donde incluso no hay ni siquiera un güey, ¿no? Lo que tengo es un papel o una máquina aquí con letras. Doy por hecho que un ser humano lo escribió, por supuesto, pero estoy metido en esa experiencia. Ok, dice, supongo que somos como los bufones de las cortes medievales, aquellos que pueden ver lo que las convenciones niegan y decir lo que las conveniencias callan. Claro, ¿cómo entonces, mientras vamos creciendo, o cómo elaboramos ahora que ustedes son responsables de pequeños que están creciendo, cómo guardamos de manera sana esta voz, cómo la loca de la casa la dejamos estar, no la castigamos como loca? Leyendo, ahorita alguien me lo pedía, que ya está grabado. Bueno, estas charlas se suben a un canal de YouTube que se llama Master Vidal. El principio del placer de José Emilio Pacheco, que me acaba de pedir alguien y que ya lo tenemos preparado, ya lo leímos. Me hizo mucha referencia al tipo de padre que tuve y al tipo de padre que el personaje mostraba, porque el tipo está escribiendo una carta de amor a su enamorada de tercer año de primaria y el papá entra de manera muy violenta, se da cuenta de que está escribiendo y le dice no pierdas el tiempo con esas babosadas. Ahí está cancelando la loca de la casa de este niño. No pasaba nada en realidad si seguimos escribiendo cartas de amor. Seguramente incluso los niños que siguieron escribiendo cartas de amor tendrán mucha mayor facilidad para expresar sus sentimientos. Bueno, el mundo adulto lo daba por cancelado. A mí me pasó un poco eso, ¿no? Las cartas de amor de pronto eran... los hombres no hacen esas cursilerías. O sea, ¿quieres ser un hijo mío bien? Empieza por dejar esas madres. Hoy, 40, 50 años después, todavía pago las consecuencias de haberle guardado fidelidad a mi papá, porque tengo bronca con la expresión de mis propios sentimientos. La imaginación, la loca de la casa, como la llamaba Santa Teresa de Jesús, es no tener miedo de visitar todos los mundos posibles y algunos imposibles. Esa ni la voy a explicar porque es absolutamente clara. Demos permiso entonces de expresarla y demos, si no lo vamos a hacer de manera escrita, artística, bueno, pues venga, convirtámonos y sigan trabajando como lectores inteligentes para seguir produciendo esas experiencias. En el capítulo 4, en la página 19, me senté al ordenador, a la computadora, a eso de las 10 de la mañana, sin citas para la hora del almuerzo, sin citas para la hora de la cena, sin tener que hacer ningún recado ni ir a ningún sitio, en lo alto de una jornada larga y limpia, perfecta para dedicarla a la escritura. Encendí la pantalla, me acomodé bien en la silla, de pronto se me ocurrió que hacía por lo menos un par de meses que no contestaba las cartas recibidas de mi página web, y abrí la carpeta en donde las guardo para echarles un ojo. Terminé de contestar el correo a eso de las 8 de la noche. Hizo todo el plan para una situación, apareció otra y nos mandó a otra situación. Seguro han pasado por eso en la vida. A veces evitas ponerte a trabajar. Es una cosa extraña. Está hablando de la dificultad de los escritores, que tienen un plan para hacer una novela, para hacer una poesía, para hacer un poema, perdón, para hacer una obra de teatro, etcétera. Y suceden muchísimas cosas. No es tan fácil sentarse a que la musa llegue y te dicte las cosas. También mi intención de este texto es que como lectores valoremos el trabajo importantísimo que hay del otro lado. Estoy seguro, cuando me preguntan cómo generar, por ejemplo, que el arte, que el teatro sea más visto en México, yo insisto en que tendría que estar en la escuela como una materia. No sé si todos los años, seguro que no,
Pero cuando menos un año, cuarto, quinto de primaria, los chamacos tendrían que tener teatro y practicarlo, porque solo de esa manera valoras el asunto, ¿no? Y que en realidad es así con la vida. Podemos pensar que es muy fácil ser futbolista. A ver, aviéntate una semana de entrenamiento a ese nivel, etcétera, etcétera. ¿Por qué evitamos este trabajo los artistas o nosotros en cualquier situación? Por miedo. Entonces ahí hay otra de las situaciones por las cuales generamos arte, generamos una situación de existencia. Por miedo, posiblemente incluso por miedo a la muerte. En la página 20, he dicho que en los momentos de gracia procura sobre todo no pensar, porque en efecto el pensamiento racional y la conciencia del yo destrozan la creatividad, porque esos güeyes están hechos para el orden, están hechos para la lógica, son bastante bondadosos porque están hechos para que si hoy aprendí a usar las llaves del baño de la regadera para bañarme, mañana sea más fácil, pasado sea mucho más fácil, hasta que hay un momento en que ya incluso ni me acuerdo del mecanismo, solo me quito la ropa, templo el agua y me meto a bañar. He terminado a veces en situaciones por rasurarme a ciegas, por ejemplo, ¿no? Si hay poca luz, etcétera, he terminado y ya me toco y digo, ok, quedé bien, vámonos, gracias a la práctica mecánica de esas situaciones. Entonces, no es que sea una cosa tonta y absurda el proceso racional, simplemente no es el que conduce todo el tiempo, toda la vida. Página 21. Una idea escrita es una idea herida y esclavizada a una cierta forma material. Esto es muy bonito. Y en la vida también funciona tanto para lo bueno como para lo malo. Hay que ser muy responsables. Una vez puesta una idea en escrito, lo que esa idea hizo fue dejar fuera un montón de otras ideas. Cuando escribe Pablo Neruda, ¿puedo escribir los versos más tristes esta noche? Esa definición quedó eternamente hecha. No es una definición, ese verso quedó establecido así y canceló un montón, una infinidad, un infinito de posibilidades. Y a veces eso duele. ¿En qué se parece a nuestra vida? Pues que si hoy tenía ganas de decirle a mi novia, mi vida, puedo escribir las frases más cursis para ti esta tarde, y no se lo dije, ese momento no tiene retorno. Ya fue, ya quedó. Por otro lado también, mucho cuidado porque si tengo ganas de lastimarla por mi frustración, por mi neurosis o por mi enojo, más vale entonces contener, porque lo que haya dicho no tiene vuelta de hoja. Entonces está el chamaco jugando y se tropieza y se cae y yo le digo, eres un idiota, siempre estás distraído, pinche escuincle tarado. Se quedó, señores, grabado, no hay manera, incluso aunque regrese, es probable, dicen los psicólogos, que sí pueda ayudar si reconozco mi neurosis, si me refiero a él con que mi intención no era lastimarlo, si me hago responsable de mi propia herida, es posible que lo entienda, pero cuando lo escuchó y el asunto emocional que se generó en el momento en que lo dije, ese ya quedó todo el tiempo. Página 24. La literatura es un camino de conocimiento que uno debe emprender cargado de preguntas, no de respuestas. Ay, aquí como me duele porque el proceso de enseñanza de la literatura lo que busca son respuestas. Como no tiene respuestas la obra, entonces, ¿dónde nació Miguel de Cervantes? ¿En qué año se escribió la Ilíada? Puras pendejadas. Porque claro, el asunto es entrarle a la obra y generar preguntas. Ahora, ¿nos convienen estudiantes preguntones? ¿Nos convienen ciudadanos preguntones? Pues creo que no. Mantenerse siempre alerta contra el tópico general, contra la opinión general, contra el prejuicio propio, contra todas esas ideas heredadas y no contrastadas que se nos meten insidiosamente en la cabeza, contra nuestros prejuicios. La literatura abre justo ese elemento. Me intercambiaron todavía cuando daba clases hace un par de años, unas alumnas llegaron con quién sabe cuántas sombras de Grey, 50 sombras de Grey. Pensaron que era así como muy atrevido y todo. Yo pensé, dije, es un libro bastante simplón, pero a ver, bueno, son mis alumnas, tengo que leer lo que ellos leen. Y le entré. Y claro, al capítulo 3 dije, si vuelven a coger estos güeyes, ya cierro la novela porque ya sé de qué va. Y en efecto, empezaron con el mismo elemento, bueno, ya cerré la novela y todo.
Y les regresé a estas mujeres el diario de Anaïs Nin, que es un diario absolutamente erótico. Bueno, pues cuando lo empezaron a leer esa misma tarde me mandaron un mensaje de, profe, esto está súper rudo. Ok, yo eliminé mi prejuicio contra los bestsellers y me di la oportunidad de entrarle a ver qué estaban leyendo los nuevos lectores. Y ellas eliminaron su prejuicio contra la literatura vieja o la literatura clásica, la que viene en un libro ahí con letras chiquititas, sin ningún diseño, y la pasaron muy bien con la Anaïs Nin y sus historias verdaderamente radicales, una mujer verdaderamente libre. A eso se refiere, a eso nos lleva la literatura. Encontrar, voy a trabajar también dentro de unas 3 semanas, me parece, en jueves o 4, Justín del Marqués de Sade. Y bueno, ahora que lo reviso a esta edad y bajo estas circunstancias, digo, güey, pinche Sade sí estaba loquito. Bueno, pues ahora el asunto es, deja ese prejuicio y entra a ver de dónde parte esa literatura. Y entonces encuentro, pues, de una brutal soledad, de un asunto ciego. Si creo que soy biología, pues me voy a portar como la biología. Entonces no voy a tener ningún tema ni moral, ni ético, ni estético de cuando el león tiene ganas de encimársela a la leona, pues simplemente lo hace y se acabó. No soy exactamente eso, entonces bueno, pues vienen montones de preguntas, que es el punto, para encontrar mi propia manera de ver la vida. Vargas Llosa dice que la voluntad de crear nace de la insatisfacción frente a la vida. Yo creo que también la de leer, entonces tranquilos. No le digan a nadie, al fin que esto es privado, pero los que leemos tenemos un montón de necesidades insatisfechas. Este hombre, esta mujer, en un momento dado se encontraron incapacitados para admitir la vida tal y como la entendían en su tiempo, su sociedad, su clase o su familia, y se descubrieron en discrepancia con el mundo. Por eso escriben, por eso leemos. El proceso de creación narrativa es la transformación del demonio en tema, pero también cuando leemos. Por eso es importante que nuestras lecturas no tengan ese prejuicio, porque vale la pena, no digo que los niños, pero sí nuestros adolescentes en etapa de convertirse en adultos, ya cuando puedan empezar a dialogar, sí vale la pena compartir el Marqués de Sade, por ejemplo. Sí vale la pena que en la casa esté Justín. Yo todavía me acuerdo aquí que yo estaba en preparatoria y mi papá le mandó a llamar un compadre porque a su hija le habían dejado de leer el Marqués de Sade en la preparatoria y estaba así que si se lo dejaba leer o no. Afortunadamente mi papá dijo, por supuesto que sí, güey, no tiene tema, les va a abrir la cabeza. Nosotros que trabajamos tanto tiempo, Aura, que también ya generé mi cápsula y que está guardada en el canal, Aura tuvo un momento de auge en la novela porque en una escuela particular corrieron a la maestra cuando estaba leyéndoles aquel famosísimo capítulo 6 de tus piernas se abren como una iglesia y que me recibe y en medio de tu cueva me acerco al Señor y una cosa así verdaderamente maravillosa en carne y en espíritu. Bueno, pues alguien la eché a perder con su pinche cabezota cerrada. Venga, no pasa nada. Seguimos leyendo. Página 32. La intranquilidad y la incertidumbre, así como la intuición de un destino singular, quizá me han impulsado a tomar la pluma para intentar reflejarme a mí mismo. Este destino, ay, es que yo finalmente sí, ante el asunto de tradición, de poco diálogo con los papás, de situaciones en las que ellos no se acercan, ahora que soy papá, bueno, desde hace tiempo en las que tampoco me acerqué, los libros son maravillosos, los libros de pronto dan respuestas donde uno dice, donde yo digo, claro, aquí hay alguien que me entiende, aquí hay alguien que es como yo. El retrato de un artista adolescente, las obras de José Agustín, la misma Rosa Montero, este texto que yo lo leí a los 20 años, por ejemplo, fueron respuestas maravillosas. Demian, de Hermann Hesse, para decir, claro, la vida sí va donde según yo la estoy intuyendo. Duele ver que papá, que mamá, que los tíos, que la familia no caminan por ahí. No importa, pues estas situaciones vitales con respecto a los libros se vuelven mis maestros, se vuelven mis guías. Eh, Creo que el intento de reflejarse a sí mismo, porque efectivamente uno escribe para expresarse, pero también para mirarse en un espejo y poder reconocerse y entenderse. Lo pondría también como la lectura. La lectura nos permite reconocernos y entendernos. Si alguien más no nos da una referencia sana, justa sobre nosotros, venga,
vámonos a entregar a los libros. De ahí viene toda la historia también, claro, puesta un poco en exageración con el Quijote de la Mancha, ¿no? Este tipo que está a punto de morir, le quedan 1 o 2 años de vida, y dice, no he hecho nada en la vida, no he hecho nada en la vida, he estado aquí metido leyendo. Cuando dice leyendo, dice, claro, pues ahí está lo que tengo que hacer en la vida. Entonces se convierte en un héroe de los tantos que había leído y sale a hacer sus ridiculeces en la vida, que estas ridiculeces le transforman la existencia a todo el mundo a quien tocó. Todo el mundo a quien tocó este señor Alonso Quijano se quedó grabado en su memoria para siempre. Tanto al nivel de Miguel de Cervantes, que crea la primer novela moderna y a partir de ahí todas las novelas, todas absolutamente, son hijas del famosísimo Quijote de la Mancha. En la página 36, la vanidad del escritor no es en realidad sino un vertiginoso agujero de inseguridad. Y si uno se mete en ese abismo, no deja de descender hasta que llega al centro de la tierra, al centro de nosotros mismos. Yo creo que el mismo proceso pasa cuando somos lectores. Ese es el gran elemento. Si no tengo o no quiero, porque además también ahí basta con esta línea de si no escribo de manera maravillosa, si no me leen los demás, si no me publican. No, venga, la escritura tendríamos que generar, que no tiene necesariamente que ser profesional para ser nuestra, para ser una expresión maravillosa de la vida. Bueno, pero si no va por ahí, entonces la lectura sí te puede generar esa misma situación existencial. En la página 43, y son tan poderosos estos tabúes, estos pozos de realidad intocable e indecible, que de hecho pueden perdurar durante generaciones sin ser nunca nombrados. Hay cosas en la vida, en la casa, que no se pueden tocar, temas que no puedes tratar. Los libros no tienen ese elemento. No lo han tenido nunca, ¿no? Por muchas situaciones han sido censurados. Tenemos, pensaba en Fahrenheit 450, me falta un número, 51 me parece, donde en una sociedad, cuando alguien se entera, cuando Big Brother detecta que estás leyendo, llegan los bomberos y en vez de tirar agua, tiran fuego y queman las bibliotecas. Se me escapa otra que tiene que ver donde hay un asunto así, donde no puedes leer porque socialmente el Estado te bloquea. Bueno, ante estos bloqueos justo, que no son fáciles, el hombre de todas maneras siempre se las ha ingeniado para encontrar su propia respuesta en la particularidad de su lectura. Tal vez esté escribiendo este libro justamente para preguntar al fin qué sucedió. Tal vez en realidad todos los escritores escribamos para cauterizar con nuestras palabras los impensables e insoportables silencios de la infancia. Rosa Montero, la idea es que leas el texto también. Acuérdense que en la infancia tiene un tema muy complicado. Hay 2 temas complicados: el tiempo que desaparece su hermana y las relaciones sexuales entre su padre y su madre. Es bien interesante, entonces, cómo a partir de ahí ella expone estos fantasmas y la dejan libre. También dentro de 3 o 4 semanas trabajaremos, creo que se llama Volver al Fuego, de la novela reciente que ganó el Alfaguara, que es de un mexicano, Guillermo Arriaga. Es una novela enorme de 450 páginas. Bueno, les voy contando de qué va para que no se pierdan la cápsula, porque vale la pena. Empieza Arriaga a hablar de cuando oyó que en su familia, su mamá, cuando los compadres decían que la mamá del personaje era muy guapa. Él como niño no alcanzaba a percibirla, pero como adolescente sí, y entonces se pone a espiarla. Recién que se baña la señora, sale a su recámara y este güey la ve por la mirilla de la puerta, y bueno, empieza de ahí sus primeras situaciones de masturbarse con respecto a su mamá. Claro que lo vuelve un asunto neurótico y el tipo está muerto de angustia, pero no solo no se libera de eso, sino que además le queda la sensación de que la mamá sabía que era mirada por el hijo. La mamá no tenía malas relaciones sexuales con el papá, pero el papá era un macho brutal, nefasto, incapaz de hacerla gozar de manera tierna, cuando menos seguramente. Y entonces esta mujer, seguramente insatisfecha, también empieza, ahí voy en esa parte de la novela, también empieza a generar interiormente esta especie de atractivo erótico con el mayor o el segundo, no me acuerdo, con uno de sus hijos. Y entonces él dice, yo estoy seguro que mi mamá, por ejemplo, dice, se sale de bañar
y se sentaba en la cama frente a la puerta donde yo la estaba viendo y tardaba muchísimo tiempo en ponerse crema. Y entonces él dice, eso no sucedía antes, no sucedía las primeras veces. Yo estoy seguro que ella sabe que la estoy viendo al otro lado y me está dejando mirarla. Es fuertísimo, porque si el asunto del enlace ético, biológico, sano de mamá e hijo no está, la vida es tan poderosa que lo va a buscar en otro sentido. Entonces, si el asunto de amor con mi hijo tendrá que ser erótico, pues por ahí va a ser, porque el papá en esta brutalidad carcelaria no permite ese contacto, pero no puede no haber contacto, ¿no? Entonces se van a tener que unir necesariamente y a veces de manera que nosotros podríamos juzgar un poco perversa. Es súper interesante. Bueno, pues esos elementos y esas situaciones nos da justo leer qué sucede. No digo que alguno de nosotros haya estado en ese caso, pero en alguno relativamente parecido, en alguno donde la respuesta es, güey, no ser hijo de Satanás, porque lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, y entonces ahí aparecen los libros y nos dan respuestas liberadoras. Va, vámonos a la página 46. Stevenson, que es otro autor, bueno, este texto también habla de las lecturas que ha hecho la maestra Montero y esto también basta subrayarlas y conseguir el siguiente libro. Esto es una especie de guía de lo que podría seguir leyendo. Describió lo que todos intuíamos pero no podíamos saber porque no teníamos palabras para nombrarlo, que los humanos somos muchos dentro de nosotros y que estamos disociados. Claro, se refiere a la obra de Jekyll, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esta situación de que cuando toma un líquido se convierte en otro personaje de manera literal. Bueno, pues eso por primera vez lo trabajó Stevenson en la literatura y sin embargo Stevenson se quedó corto porque no somos solo dos, somos no sé si infinitos, pero somos un concierto de voces que hay que ajustar y que hay que mediar. En la página 49, amar apasionadamente sin ser correspondido es como ir en barco y marearse. Tú te sientes morir, pero a los demás les produce risa. Acuérdense que el personaje se enamora, como todos nosotros, y caemos y pensamos que al puto mundo no le importa mi enamoramiento. Y la verdad es que la respuesta es no, güey. Aunque todos hayan pasado por ahí, pues ya nos verán con ojos como de lástima. Yo le escribía un poema, no sé a quién, de mis ex amores. Le decía que cómo el mundo no se daba cuenta, que el mundo era injusto, porque no se daban cuenta que cuando ella pasaba, todos tendrían que detenerse a mirarla. Suena cursi, la idea era bonita, pues estaba absolutamente enamorado. Pues no, claro, cuando la chica camina, por más guapa que esté, pues voltearán dos o tres patanes, a lo mejor hasta le dirán cosas, pero no se detiene la vida sigue caminando y sin embargo en mi afán de belleza y de enamoramiento, yo pensaba que eso era lo que tenía que pasar. ¿Será que en el fondo de nuestra conciencia sabemos que la pasión amorosa es un invento, un producto de nuestra imaginación, una fantasía? Claro que todos los psiquiatras saben que un enfermo imaginario, por ejemplo, puede acabar matándose de verdad, puede crearse un cáncer, una embolia cerebral, una enfermedad física. La loca de la casa a veces es así, juega perversamente con nosotros, nos hace experimentar un dolor destructivo y auténtico frente a sus espejismos. Ahí es donde también dice ella que en el caso de los novelistas, esta loca de la casa que genera tanto ruido nos ayuda mucho a exponerla en un texto, en un diario, en una situación que podemos hasta inventar, porque nos permite ver cierta objetividad y no que acabe por volvernos locos, porque aunque es muy simpática y es muy alegre, en su hambre se puede convertir en un verdadero monstruo. Voy a permitirme leer algo más largo porque la historia es bonita, que es aquí el juego donde deja de ser un ensayo y se aplica a un asunto inventado, que es como la esencia literaria, ¿no? Un asunto de ficción se llama la palabra. Voy a contar otra historia de supervivencia y de palabras, aunque muy distinta. Para ello tenemos que trasladarnos a los helados confines de la Gran Peste de 1348, la mayor pandemia que jamás ha existido. El mal comenzó en Asia, de donde no se tienen datos fiables, aunque sin duda causó una carnicería horrible. De allí pasó a Europa y se calcula que en menos de un año murieron entre 1 y 2 tercios de la población. En la España de hoy, por ejemplo, esto hubiera supuesto entre 13 y 26 millones de víctimas en menos de 12 meses. París perdió la mitad de sus ciudadanos, Venecia 2 tercios, Florencia las 4/5 partes.
Los vivos no daban abasto para enterrar a los muertos. Los padres abandonaban a sus hijos agonizantes por miedo a contagiarse. Los hijos abandonaban a sus padres. Cundió la miseria moral. Era un mundo lleno de cadáveres en descomposición, de moribundos dando alaridos, porque morían de peste bubónica, una enfermedad atroz, deformante, muy dolorosa que te pudría en vida y te hacía sudar sangre. Bueno, con este tema de la peste, además viene perfecto. Ya también leímos aquí La muerte en Venecia y en este tema mucho más radical, ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Ya están grabados en el canal de YouTube. Muchos pueblos desaparecieron para siempre. Los campos cultivados fueron devorados por la maleza, los rebaños murieron de abandono, los caminos se llenaron de asesinos y bandoleros, hubo hambrunas y caos, y sobre todo hubo una indecible tristeza, el duelo descomunal por lo perdido. Añola di Tura, un cronista de Siena, ciudad en la que falleció más de la mitad de la población, escribió: enterré con mis propias manos a 5 hijos en una sola tumba. No hubo campanas ni lágrimas. Esto es el fin del mundo. En aquel tiempo crepuscular y aterrador vivió John Clean, un fraile menor que residía en Kilnelly, Irlanda. Clean vio morir uno tras otro entre crueles sufrimientos a todos sus hermanos de congregación. Entonces, en su soledad de momentáneo superviviente, escribió con meticulosidad todo lo sucedido, para que las cosas memorables no se desvanezcan en el recuerdo de los que vendrán tras nosotros. Y al final de su trabajo dejó espacio en blanco y añadió: dejo pergamino con el fin de que esta obra se continúe. Si por ventura alguien sobrevive y alguno de la estirpe de Adán burla la pestilencia y prosigue la tarea que he iniciado. Clean también cayó abatido por la enfermedad, como una mano anónima se encargó de anotar en los márgenes del manuscrito. Pero la estirpe de Adán sobrevivió, y hoy conocemos lo que fue la gran peste, entre otras cosas, gracias al minucioso trabajo de John Clean. Eso es la escritura, el esfuerzo de trascender la individualidad y la miseria humana, el ansia de unirnos con los demás en un todo, el afán de sobreponernos a la oscuridad, al dolor, al caos y a la muerte. En lo más profundo de las tinieblas, Clean mantuvo una pequeña chispa de esperanza y por eso se puso a escribir. Nada se pudo hacer para detener la peste. Sin embargo, a su humilde manera, ese fraile irlandés consiguió vencerla con sus palabras. Este gran intento de que sí es cierto que la muerte se llevó toda esta población en la Europa del 1300, pero no se la llevó porque quedó puesta en palabras, porque quedó puesta en un texto. Me hizo pensar ahorita mientras leía que es relativamente sencillo conseguirlo. También lo tengo trabajado en una serie muy bonita que se llama El arte como terapia, que está grabada también en YouTube. Las funciones del arte se llama. El texto de Ana Frank, el diario de Ana Frank. Esta chiquilla que se le ocurre empezar a hacer un diario 4 o 5 días antes de que su casa fuera invadida por los nazis, y después nos deja un testimonio brutal, espantoso, pero también maravillosamente humano, de una de las situaciones más críticas, así como la peste bubónica, pues en la historia de la humanidad, el nazismo y lo que se generó, sin duda también gracias a la letra de esta niña Ana Frank. Las palabras pesan y dicen más de lo que dicen. El lenguaje del vencedor no se habla impunemente. Otro tema que les puede interesar mucho, sobre todo a las mujeres, es que esta loca de la casa plantea esta voz femenina. Dice, creo que lo voy a leer más adelante: los hombres cuando escriben hablan en nombre de la humanidad, las mujeres cuando escriben solo hablan en nombre de las mujeres. Y no, las mujeres son parte de la humanidad y también son las representantes de la humanidad. Entonces, cuando yo voy a leer una novela escrita por una mujer, que no sea el tema que esté escrita por una mujer, sino que esté escrita por un escritor. Y me identifico y vivo la vida que este escritor plantea, y después posiblemente me entere que era mujer como un efecto secundario. Bueno, pues a eso se refiere. Como en esta historia de poder, como en esta historia de transformación y de riqueza, los hombres hemos ganado por la fuerza física, entonces nosotros hemos determinado el lenguaje. No estoy hablando a nivel personal de esta expresión de todes y estas cuestiones donde a mí me parece que no tienen un sentido, sino sí hablo de cuando doy por hecho situaciones de poder, cuando doy por hecho situaciones de lenguaje. Con mis compañeros maestros decíamos que cuando un maestro tiene broncas en el salón de clase, está pasando por una situación existencial, está pasando por un periodo existencial. Cuando una mujer
tiene situaciones difíciles en un salón de clase, está mal cogida. A eso me refiero con el lenguaje, ¿no? Cuando la mujer con broncas neuróticas, entonces es que le hace falta un hombre, y el hombre con broncas neuróticas es que está en un proceso existencial preguntándose cosas filosóficas. Ahí es donde podemos ir renovando, y eso solo lo vamos a hacer en el momento en que leamos. Página 60. La realidad siempre es así, paradójica, incompleta, descuidada. Por eso el género literario que prefiero es el de la novela, que es el que mejor se pliega a la materia rota de la vida. La poesía aspira a la perfección, el ensayo a la exactitud, el drama al orden estructural. La novela es el único territorio literario en el que reina la misma imprecisión y desmesura que en la existencia humana. Es un género sucio, híbrido, alborotado. Bueno, claro, es un gesto ahí coqueto que les regalo, pensando en que esta fue la gran creación y la gran invención del Quijote de la Mancha o de las grandes novelas en este sentido de la estructura, como lo puede ser, por ejemplo, Madame Bovary o En busca del tiempo perdido, que son 8 tomos de 300 hojas cada uno a partir de un recuerdo que un tipo tuvo cuando tomó té de regreso en su casa. De manera que incluso las mejores novelas de la historia, los grandes novelones maravillosos, tienen páginas malas, desfallecimientos de tensión, obvias carencias. Reconozco el titubeante aliento de las cosas. Le hace honor a una novela relativamente mal escrita, con defectos, porque así es la vida, porque así son las relaciones. Ayer decíamos en la charla de las mujeres que corren con lobos, que se llama La Casa, que el punto no está, que de hecho si pensamos en una relación perfecta, vamos a matar la relación. Porque los seres humanos no somos perfectos, estamos en ese camino, pero incluso las fallas son grandes lecciones. Página 61. Y morirse, comprendí de golpe, era no estar en ningún lado. Esto parece como de Sabines. Morirse es no estar en ningún lado, ni escondido, ni durmiendo, ni en otra habitación, ni en otra casa. Simplemente no estaba y no volvería a estar nunca más. Era una cosa imposible, impensable, pero que sucedía. Los grandes misterios de la vida, ¿no? ¿Qué es la muerte? Cuando leo otra clase de textos metafísicos con respecto a si tiene sentido la humanidad, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Sería capaz de inventar esto que se llama vida y ponerle como una salida a la muerte sobre la cual no tengo nada que decir, no tengo nada que expresar, no la tengo de manera explicada? Es bien complicado. Y sin embargo, la gran respuesta es, güey, le estás dando vuelta a algo que no existe. Se acaba tu obra de teatro y vas a otra cosa. Se acaba tu capítulo de la novela y vas al siguiente. Esa es la muerte. La muerte es un paso, es una página en blanco que te permite pasar a otra que vas a empezar a escribir. Pero bueno, como no sabemos, tenemos una referencia sobre ella de manera directa, nos asusta muchísimo. En la página 62, nuestras existencias son un cuento que nos vamos contando a medida que crecemos, adaptándolo y cambiándolo según las circunstancias. Fastidia pensar que la versión final de este relato va a ser redactada por los demás. Bueno, claro, eso es muy bonito. La historia que voy generando de mi vida la voy elaborando yo. Sin embargo, cuando muera, la historia de lo que fui la van a elaborar los otros. ¿Es verdad eso de que nos conocemos a nosotros mismos mejor que nadie? ¿No estamos todos sometidos en mayor o menor grado a cierta idealización, cierto redondeamiento de nuestra persona? Acabo de trabajar en una sesión de coaching con mi cliente que decía, es que estoy enojada porque en la relación yo entrego todo. Y le dije, todo menos tu sacrificio de llevarlo el sábado en la noche a su trabajo. Y me dijo, no, pues sí, si no lo llevaste y prometiste que lo llevabas y no lo llevaste, entonces no entregas todo. Atención con lo que creo que está pasando, ¿no? Si yo digo entrego todo y mi pareja, mis hijos, mis alumnos están llenos de carencia, entonces no estoy entregando todo o no está pasando eso que creo que es todo de la mejor manera. Revisemos ese concepto. Ya se los decía, cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo considera que está hablando sobre mujeres, mientras que cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo considera que está hablando del género humano. Esa permeabilidad, esa flexibilidad de la mirada nos hará a todos más sabios y más libres. Ya lo había comentado, me adelanté un poco. Escribir para dar un mensaje traiciona la función primordial de la narrativa. Su sentido esencial, que es el de la búsqueda del sentido,
Se escribe pues para aprender, para saber, y una no puede emprender ese viaje de conocimiento llevando previamente las respuestas consigo. Entonces, por favor, ayúdenme, ahora que ya son mamás o que son maestras, no hagan, por favor, la pregunta de cuál es el mensaje de la novela o cuál es el mensaje de la obra artística. No en el sentido moral, no tiene mensaje. Es el que uno descubra y no es un mensaje, es enfrentarnos a una realidad donde yo saco mis propias consecuencias. Cuando enfrentamos a una relación de noviazgo, una relación de pareja, no le preguntamos cuál es el mensaje que tienes para mí. Sin embargo, hay uno que elaboramos al tránsito de nuestra vida, pero no está en la relación. Dejemos que nuestra relación con los textos sea de esa manera libre, abierta, entregada, loca al final de cuentas. Los varones se han pasado milenios construyendo literalmente unos modelos de mujer que en realidad no se corresponden con cómo somos nosotras, sino con cómo nos ven ellos a través de las diversas fantasías de su subconsciente. Por eso cuando yo era profesor, que leíamos alguna novela donde le pasaba algo a una mujer, mi pregunta siempre con las niñas era, ¿es neta? ¿Sí pasa esto? Lo que le está pasando a Madame Bovary, ¿sí lo piensan? Y a veces muchas mujeres decían, profe, ni idea, o sea, no. Justo porque los hombres en nuestro poder hemos escrito la forma en cómo vemos a las mujeres, pero no significa que las mujeres sean así. Leer es una forma de vivir. A medida que las mujeres novelistas vayamos completando esa descripción de un mundo que antes solo existía en nuestro interior, lo iremos convirtiendo en patrimonio de todos, maravilloso. Y los varones también podrán utilizar las metáforas sangrientas como si fueran suyas. Porque acuérdense que estaba hablando un poco del asunto de la menstruación. Cómo los hombres, dice Montero, nos hemos atrevido a hablar de la menstruación. Si es un proceso que no tenemos ni puta idea, que la vemos de lejos, pero no tenemos idea, no sé qué es un cólico, etcétera. Así fue mi biología. Entonces, cuando menos generar ese respeto de distancia y sí promover que las mujeres compartan esa experiencia para que al final de cuentas esa experiencia también se vuelva humana. El acercarnos a saber qué está sucediendo. Página 72. La literatura te pone en contacto con esa realidad enorme y salvaje que está más allá de la cordura. El escritor, al igual que cualquier otro artista, intenta echar una ojeada fuera de las fronteras de sus conocimientos, de su cultura, de las convenciones sociales. Intenta explorar lo informe y lo ilimitado. Y ese territorio desconocido se parece mucho a la locura. Claro, leer es un asunto de dejar jugar nuestra propia locura. Educar a un niño supone limitar su campo visual, empequeñecer el mundo y darle una forma determinada para que se adapte a las normas específicas de cada cultura, ya lo hemos trabajado. Ya se sabe que la realidad no es algo objetivo. La realidad no es más que una traducción reductora de la enormidad del mundo. ¡Wow! Y el loco es aquel que no se acomoda a ese lenguaje, que es como si cuando vamos en una carretera, por ejemplo, que le decimos al niño, mira las nubes. Bueno, mirar las nubes es dejar de ver la carretera, es dejar de ver el cerro, es dejar de oír el motor, es dejar de oír la plática, es dejar de estar atento a lo que me pasa interiormente. Bueno, pues el loco, en este sentido, es el que le decimos, mira las nubes, y el cuate se concentra en otra cosa. Como se concentra en otra cosa, nosotros le llamamos loco, pero en realidad el asunto de poner a alguien en el contexto de la realidad es cerrarlo. Es decir, si este momento es el momento de hacer la tarea de mi mamá me mima o de las tablas de multiplicar y el niño está pensando en quién sabe qué, lo forzamos a que enfoque esa realidad para que socialmente se gane un lugar. Página 73. De manera que crecer y adquirir la sensatez del ciudadano adulto implica de algún modo dejar de saber cosas y perder esa mirada múltiple, caleidoscópica y libre sobre la vida monumental, sobre esa vida total que es demasiado grande para poder manejarla. Bueno, tiene sentido. Ahora también el asunto es la invitación a que sigamos leyendo para que nuestro mundo no se reduzca, para que al contrario se siga abriendo. Por eso Don Quijote ha renunciado a la imaginación y por eso se muere. Y es que los humanos no solo somos más pequeños que nuestros sueños, sino también que nuestras alucinaciones. La imaginación desabrida es como un rayo en mitad de la noche, abraza pero ilumina el mundo. Mientras dura ese chispazo deslumbrante, intentamos atisbar la totalidad, eso que algunos llaman Dios y que para mí es una ballena orlada de crustáceos. Después de todo, tal vez Rimbaud no desbarraba tanto cuando aspiraba a fundirse con lo divino.
En la pequeña noche de la vida humana, la loca de la casa enciende velas. Pues ya seguro han pasado, no iba a decir una, pero por muchas experiencias inenarrables, ¿no? Incontables, intraducibles. La mirada de tu amor, el canto a los hijos, la sanación de uno de los hijos, el captar alguna idea filosófica, poética, una situación artística donde no la podemos expresar y que sin embargo a veces con la lectura esos ecos vuelven a resurgirse y nos vuelven a colocar en ese momento existencial. ¿Y cómo puede una apañárselas para vivir sin la lectura? ¿Cómo lo haríamos para vivir sin leer? Bueno, hay un montón de gente que lo hace. Yo, pues sí voy a ser un poco ofensivo, pero me parecen como zombies. Entre alguien que no lee y un perro, a veces no sé si prefiero al perro. Dejar de leer es la muerte. La muerte también es lectora, por eso aconsejo ir siempre con un libro en la mano, porque así cuando llega la muerte y ve el libro, se asoma a ver qué lees, como yo hago en el colectivo y entonces se distrae. Entonces, uno, podemos leer también contra la muerte. Entonces, niños ya saben, si tienen temor a que la muerte se los vaya llevando, entonces carguen su librito. De esa manera, la muerte, en vez de cargarnos, va a atender al texto. Todo arte es la búsqueda de esa belleza capaz de agrandar la condición humana. A eso nos dedicamos en las cápsulas y en la literatura. A ver más, no solo en cantidad, a ver la enorme complejidad, la enorme belleza de los seres humanos. La necesidad de trascendencia de los humanos, de esa ansia por salirnos de nosotros y fundirnos con lo absoluto, un afán imposible pero espléndido que basta para justificar una vida. Por ahí decían que la grandeza del ser humano, decían los ángeles, que la grandeza del ser humano es que el hombre sabe que lo que va a intentar es imposible y lo intenta. Entonces es maravilloso, imagínense, pues sí, es que voy a volar, no, es que volar no se puede y me tiro para volar. Es una belleza el asunto. Soñamos, escribimos y creamos para eso, para intentar rozar la hermosura del mundo. Así pasamos todos la vida añorando aquello que es más grande que nosotros, el polvo de estrellas que un día fuimos. Y aquí, bueno, se parece justo también a nuestros 4 acuerdos de Miguel Ruiz, reconocer esta divinidad puesta en nosotros. Estamos por cerrar, chicos. Espero que esté siendo pues emotivo, maravilloso este texto. La vida no es más que un enredo de engañosas sombras platónicas, de la cueva de Platón, donde sabemos que la realidad, que lo que estamos viendo son sombras de una realidad que está detrás de nosotros. Un ensueño calderoniano de Calderón, de la vida es sueño, una placa resbaladiza de un hielo muy frágil. Todos hemos experimentado extraños déjà vus y sabemos que nuestra existencia depende de azares menudísimos. Y si mi madre no hubiera perdido aquel día su autobús habitual y no se hubiera encontrado con mi padre, lo que tantas veces les he dicho, en la historia de mis padres hay una anécdota muy bonita porque mi papá en la primera cita que fue a casa de mi mamá cuando era soltera, dice que se perdió. Entonces ya pues, se hartó, no había teléfonos, no había manera de comunicarse, entonces dijo, no, pues ya me voy. Y cuando iba de regreso para buscar el camión que lo iba a traer de regreso a donde había venido, en una calle un pinche perro no lo dejó pasar. Entonces le estuvo ladre y ladre el perro y entonces mi papá se tuvo que detener. Regresó a caminar sobre la misma cuadra y cuando regresó a caminar se encontró a una hermana de mi mamá que iba a la tienda. Entonces ya lo reconoció y le dijo, ¿qué haces aquí? Pues vengo a ver a Marta. Dice, pues, ¿por qué no has ido? Pues porque me perdí. Ah, espérate, güey, ¿qué es aquí? Y así, gracias a eso, a ese perro, estoy yo hoy hablándoles a ustedes. Último comentario en la última página. La escritura es un camino espiritual. De hecho, por eso localicé también este texto, porque al final de cuentas estas historias divertidas, estos enigmas, estas preguntas, no son más que voces de nuestro interior. En la lectura es uno de los elementos más importantes donde, aunque no lo establece la loca de la casa, sabemos que no estamos locos. Y es verdaderamente, en mi caso, fue un rescate a la existencia, ¿no? Si algo me salvó, incluso pues como tal cuando fui borracho, la literatura también me salvó porque me puse a leer los textos que me recomendaron mis compañeros. Pero básicamente desde niño fue el asunto de saber que lo que yo anhelaba, la intuición que tenía de que debía haber algo más por encima
de la comida, de las fiestas de la casa, de portarse bien, de la escuela, tenía que ver con algo que en ese momento yo no podía dialogar con nadie. Y fue con los libros, con los que no solo dialogué, sino que obtuve las respuestas para que el asunto fuera adelante, güey. No pares, vas. Es absolutamente neto. Así que entrégate y déjate ir. Solo trascendiendo la ceguera de lo individual podemos entrever la sustancia del mundo. Entonces, darnos la oportunidad de abrir un libro significa también salir de nosotros, significa también eh, cerrar nuestro egoísmo para enfrentarnos al universo enorme que implica lo que está guardado en ese texto, que alguien se preocupó en darle idea, en darle forma y en dialogar. Además, esto es verdaderamente maravilloso, en dialogar de manera directa con nosotros mismos. Cuando una de mis exalumnas de la preparatoria se tomó la molestia de ir a visitar al maestro Carlos Fuentes, que daba una conferencia, y le compró un libro y le pidió el autógrafo, pero se lo pidió para mí. Entonces, cuando yo abrí ese libro, que era La silla del águila, y venía dedicado a mí, de verdad que más allá del detalle como tal, de que un autor laureado me dedicara un libro, de decir, ahora tengo yo un libro con el autógrafo de Carlos Fuentes. Yo había seguido a Carlos Fuentes, bueno, es uno de mis héroes literarios, con aura. Estoy casi seguro que he leído ya todos sus textos. El punto era como el reconocimiento, como en nuestro anonimato, él sabía que yo existía. Y yo evidentemente yo sabía que él estaba ahí. Y eso, esa, esa ilusión, esa situación como de no soy nada, se convirtió en eres lo más importante de lo que estoy escribiendo. Cuando escribimos no lo sabemos, me voy a poner ahora desde ese lado, cuando escribimos no sabemos a quién vamos a dirigirnos, pero sabemos que hay alguien a quien vamos a dirigirnos. Y cuando ese nos lee, cuando ese nos ve en la obra de teatro, cuando se atreve a decirnos, güey, tu obra de teatro trata sobre mi vida, entonces se cierra ese círculo. No importa que yo no te conozca, me conozco a mí o me busco a mí, y si me busco a mí, en realidad te estoy buscando a ti. Pues gracias por esta búsqueda, por esta hermosa complicidad, por este asunto heroico que implica que ahorita pues 14, 15 personas en vivo estemos atendiendo aquí y cancelando la moda, la novela, el fútbol, las noticias, la política, para encontrarnos a nosotros. Esta situación como de estar apartados en realidad es el verdadero objetivo de nuestra existencia. Lean entonces La loca de la casa, les va a encantar. Y bueno, pues los espero. Muchas gracias, los espero el sábado. Voy a trabajar en Facebook Live, voy a presentar el diario de gratitud de Janice Kaplan, un texto verdaderamente hermoso, una tipa que decide empezar a dar gracias en la vida durante un año por todo lo que le suceda. Y en ese año la vida se le transforma de manera radical, así, o sea, exponencial, increíble. Todo por el ejercicio de empezar a decir gracias a las cosas de la vida. Entonces vale la pena. Voy a hacer un resumen, una estructura. El sábado voy a hacer la grabación, pues los invito a que me acompañen sábado 9 de la noche. El martes seguramente será nuestra última lectura de El Santo, el Ejecutivo y el surfista y el Ejecutivo de Robin Sharma. Entonces, bueno, pues atentos porque esa lectura va en vivo. Vamos a cerrarla y seguro ahí propondremos el nuevo texto. Y el jueves próximo vamos a leer Carta a una desconocida de Stefan Zweig. Stefan Zweig es un autor bastante desconocido, lo cual es una lástima porque tiene una narrativa verdaderamente contenida, verdaderamente emocionante. Yo no pude encontrar en PDF un libro bellísimo que se llama 24 horas en la vida de una mujer, pero ahí se los dejo de tarea. Si eres niña, no puedes perdértelo. 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig. Nosotros vamos a leer Carta a una desconocida, que es una novelita bastante ligera, tiene 40 páginas. Pero es verdaderamente emocionante. No quiero ni platicarles nada, pues, porque
es una joya de amor, de entrega, de belleza y la vamos a pasar muy bien. Bueno, pues hoy nos vamos temprano. Sí, déjenme sus comentarios o dudas directamente en los comentarios aquí de mi muro. Ahí se queda colgada la charla. Una vez grabada, gracias a la parte técnica y la ayuda del buen Diego, la pongo hoy mismo en la madrugada en el canal de YouTube que se llama Master Vidal. Y les contesto, y si quieres pertenecer a este grupo de WhatsApp para que yo te mande los textos ya trabajados, pues nada más mándame justo, escríbeme o mándame un WhatsApp si ya tienes mi número, o escríbeme y te contesto. Vale, pues sean felices con la lectura y dejen vivir, gocen enormemente a su loca de la casa para que se convierta en la loca de su vida. Chao.